Buenas tardes, nosotros somos Ian Brian Colina González, Sara Alejandra León Camacho, Luna Manuela Quintero Rubio y Ana Carrillo Suárez. Y hoy les vamos a hablar acerca de la selección artificial en las ovejas raza merino y en el maíz. A continuación les voy a hablar de los objetivos de nuestro tema. Primeramente tenemos el objetivo general, el cual consiste en identificar cómo es el proceso de selección artificial en el maíz y en la raza de las ovejas merino. A continuación, los objetivos específicos. Conocer los métodos de selección artificial utilizados por los primeros agricultores mesoamericanos para poder transformar este sinte en el maíz actual, así como el proceso de domesticación y caracterización de las ovejas merino. Explorar las implicaciones que trae la domesticación, centrándose en cómo la dependencia de variedades domesticadas afecta a la resiliencia de los sistemas agrícolas y ganaderos. Por último, analizar críticamente el desarrollo y la difusión que todo esto puede conllevar, evaluando de esta forma los impactos socioeconómicos, ambientales y éticos de su adopción en diferentes regiones del mundo. Bueno, a continuación les voy a hablar acerca de la selección artificial. Primeramente, ¿qué es la selección artificial? La selección artificial es un proceso el cual ha sido realizado desde hace muchos años a través de la domesticación de animales y plantas salvajes con la finalidad de poder reproducirlas y cambiar sus características o morfología por medio de una selección donde se buscan ciertos rasgos según la conveniencia y beneficios que se nos puedan aportar mucho más adelante, con el propósito de realizar uno o más trabajos en específicos. Estos se pueden dar según su objetivo, ya sea este para ganadería, agricultura, medicina e incluso otros servicios más. De igual forma, esta podría ser simplemente por el capricho de cumplir ciertos estándares o criterios de belleza, dando como resultado una gran diversidad de razas y especies, cada una con su función específica, teniendo como por ejemplo los perros, gallinas, vacas y ovejas, etc. La selección artificial podría llegar a ser confundida con la selección natural. Sin embargo, la selección artificial es realizada por la intervención humana. El contraste de la selección natural, la cual se hace dentro de la naturaleza, son las hembras las cuales se encargan de escoger al mejor ejemplar para su reproducción, ellas basándose en varios aspectos tales como su melena, el caso de los leones, o el baile de cortejo que realizan las aves, entre muchos otros ejemplos más. A pesar de todo esto, la evolución artificial podría llegar a presentar fallos o errores en sus productos, estando como por ejemplo los perros de nariz o hocico chato, tales como lo son el pug, el bulldog y el boxer. Estos podrían llegar a presentar enfermedades cardíacas y respiratorias. De igual forma, las ovejas domésticas presentan problemas con su lana, debido a que si el humano no interviene en esta podría crecer indefinidamente, llegando al punto de darle problemas de movilidad e incluso darles golpes de calor debido a toda la cantidad de lana que rodea su cuerpo. Finalmente, también las plantas perennes, siendo que éstas no logran tener un ciclo de vida prolongado, a diferencia de sus especies salvajes. La influencia medicinal, pues relacionado a la selección artificial. Como primera parte, pues voy a compartir pantalla de lo que son pues, las diapositivas para darles como un contexto. Bueno, como primera parte, les voy a dar como el contexto de la influencia medicinal relacionada a la selección artificial. Bueno, la selección artificial tiene una gran influencia en la medicina moderna. En ese proceso permite a los científicos dirigir la evolución de los organismos para obtener características específicas, útiles en el campo médico. Por ejemplo, uno de estos ejemplos es que se utilizan modelos de animales con enfermedades, predicciones genéticas a ciertas enfermedades para estudiarlas y mirar cómo sus mecanismos y pruebas y nuevos tratamientos que pueden llegar a generar estos modelos. Estos modelos pueden ayudar a comprender mejor las enfermedades y a desarrollar terapias más efectivas y personalizadas para pues dichos individuos que tengan como enfermedades.
En el desarrollo de los medicamentos se crean líneas celulares o animales que producen proteínas terapéuticas, lo que quiere decir que facilitan la reproducción de fármacos esenciales. Un ejemplo notable es la insulina, que la insulina es un proceso en el cual se generan anticuerpos, los cuales son cruciales en el tratamiento, eh, como lo es otro ejemplo, el tratamiento contra el cáncer, que esta enfermedad tiene células enfermas dividiéndose rápidamente y lo que hace la influencia medicinal con la selección artificial es introducir medicamentos específicamente a, a las células tumorales para pues generar células sanas. Bueno, otra influencia de las células medicinal es la biotecnología. La biotecnología se utiliza para la producción de organismos genéticamente modificados que sintetizan medicamentos y o vacunas también. Como le estaba diciendo, un ejemplo claro es la insulina. Este es recombinante y producido por bacterias modificadas que se revolucionaron durante el tratamiento para las personas que sufren diabetes. Antes de la insulina, el suministro era muy poco, ya que muchos pacientes tenían problemas. Entonces, lo que se hizo fue experimentos con animales para así determinar que estos sí pudieran funcionar, para pues suministrarlo a otras personas que tuvieran una diabetes avanzada o menos avanzada. En resumen, la biotecnología y la selección artificial están transformando la producción de medicamentos y vacunas, ofreciendo soluciones innovadoras y accesibles para los individuos que sufran de dichas enfermedades a través del mundo. Esto lo hacen con el beneficio de querer sanar al- las enfermedades a nivel mundial para pues intentar recuperar o tener un paso importante de pues de cómo lo es pues dicha relación, que se pueda demostrar que sí puede haber dicha relación. Entonces, en resumen, la influencia medicinal estudia también estudios patológicos para determinar en qué parte del ADN, en qué secuencia del ADN hay un problema inmunológico o un problema dependiendo de los genes para pues tratarlos e intentar compensar el medicamento con la enfermedad para que pues haya como una transformación en el panorama médico. Y lo que hace esto, la selección artificial es una tecnología también que hace que tú puedas saber específicamente dónde tienes el inconveniente, el problema, para poder así dicho dar solución. Como les han explicado mis compañeros, variedad de ovejas fueron seleccionadas artificialmente para la mayoría tener una buena producción de lana, tener una buena producción de dichos compuestos son utilizados de la oveja y la producción del maíz exactamente el mismo. Entonces queríamos darles a entender que se empezaron a demostrar o empezaron a mirar todo desde el inicio, desde lo que es un animal y una comida, a dar un fruto a lo que fue el tratamiento en los individuos, en este caso nosotros. Y ya, muchas gracias. Hablar sobre la selección artificial del maíz. George Wilbur fue un genetista estadounidense que se interesó sobre el ancestro del maíz. Muchos pensaban que este estaba extinto, sin embargo, él se interesó por una planta específica llamada teosinte. Esta planta a simple vista no se parecía mucho al maíz, ya que tenía muchos tallos en sus hojas. En su centro las hojas eran delgadas, el maíz era cubierto por una cáscara gruesa verde que hacía imposible comerse el maíz con los dientes. Al compararse los genes de estas dos especies se pudieron hallar muchas similitudes y pocas diferencias. También se pudieron hallar que el teosinte ha estado evolucionando durante los últimos 9000 años. Se especula que los usos de este teosinte en la región de Balsas, Guerrero, México, fue para las palomitas como se conocen hoy en día, la alimentación de animales y la fermentación de licores. Las mujeres al cosechar este maíz indirectamente ejercían una presión de selección en la cual la planta
hacía que sus genes se modificaran y creciera una variedad de híbrido de teosinte. Pero como se sabe, pues Biddle combinó el maíz con el teosinte para generar un híbrido. Este híbrido tenía un poco más de maíz, a diferencia del teosinte, pero su cáscara estaba presente, pero ya era parcial, dejando ver una parte del maíz amarillo. Para romper esta cáscara se ponían unas piedras de río como base, agua, las semillas y se trituraban. Estas, al triturarlas, hacían que quedaran microfósiles del teosinte que se recolectaron como muestras de ADN en el laboratorio. Estas muestras, al compararlas con el maíz, se dieron cuenta de que todo el maíz que se cultiva viene de una sola especie de teosinte silvestre, que contiene genes llamados TCB1 female que codifican una proteína que es capaz de modificar las paredes celulares de la planta. Es probable que el maíz sea menos elástico evitando que alcancen los óvulos del teosinte. Cuando estos óvulos no se alcanzan, pues no se da la fertilización y por ende no hay híbrido. Así fue como el maíz y el teosinte se separaron. También se encontraron una variedad de polimorfismos en el maíz, demostrando la variedad a lo largo de la historia. El maíz transgénico es el resultado de modificar el maíz nativo en un laboratorio que sea resistente a bacterias, pesticidas, más grande, a aumentar el crecimiento de la rapidez o almacenar más almidón. Esto es por una biotecnología de ingeniería genética y los mayores productores de este maíz son Estados Unidos, Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia, un país muy diverso donde resulta contradictorio que se aprueben las siembras y comercializaciones del maíz transgénico. La raza de oveja merino se crió en España a finales de la Edad Media, en donde sus exportaciones estaban prohibidas debido a que durante siglos fue de estricto monopolio. Asimismo, la conservación de esta raza en España se dio mayormente gracias a la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Merino, ACNME, la cual fue creada por el primer Ministerio de Agricultura en 1975. Ahora bien, aunque no se sabe certeramente cómo llegó esta raza a España, hay dos hipótesis. La primera es que llegó por la importación de rebaños norteafricanos en el siglo XII. Y la segunda hipótesis es que fue debido al cruce selectivo de ovejas con carneros importados en el siglo XV. Esta raza de ovejas en la actualidad se encuentra mayormente en los siguientes países: España, Estados Unidos, Argentina, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia. Una de las características que más resalta en la oveja merino es su lana, la cual les ayuda a adaptarse fácilmente a condiciones climáticas e incluso vivir a muy bajas temperaturas a la intemperie. Debido a la calidad de su lana, esta es muy comercializada, especialmente en prendas de vestir. La lana de estas ovejas cuenta con ciertas características, las cuales son suavidad, ya que es muy agradable al tacto, finura, lo que la hace más confortable, resiliencia, lo que significa que la lana tiene la capacidad de volver a su forma original después de haber sido sometida a alguna tensión o deformación. También cuenta con durabilidad, lo que significa que las prendas hechas de este material pueden durar muchos años si se cuidan bien. Asimismo, tienen resistencia al olor debido a sus propiedades antibacterianas. Por otra parte, tienen un aislamiento térmico, lo que significa que retienen el calor. De la misma manera, tienen una absorción de la humedad, lo que quiere decir que pueden absorber hasta el 30% de su peso en humedad sin que la prenda se sienta húmeda. Por otra parte, tienen regulación de temperatura corporal, es decir, que al llevar esta prenda uno se va a sentir fresco, ya sea en frío o en calor. Y por último, cabe aclarar que la lana del merino puede ser blanca o negra, sin embargo, puede variar en tonalidades. Bueno, esta oveja que observamos acá se llama Chris y saltó a la fama en el 2015 cuando un grupo de personas que se encontraban caminando en un monte cerca de Canberra, Australia, se la encontraron y se sorprendieron por su gran cantidad de lana, como podemos observar acá. Uno de los mejores esquiladores australianos, llamado Ian Elkins, la esquiló, valga la redundancia, y sacó 42 kilogramos de lana de ella, lo que la convirtió en la oveja con el vellón más grande del mundo, y esto fue un récord Guinness. El ejemplo de esta oveja nos muestra que la raza merino es una de las razas que tienen el vellón más grande y por lo tanto su lana es muy apetecible por los comerciantes. La raza merino se utilizó como base para crear diferentes variantes que las podemos observar acá, llamadas también razas sintéticas. Ahora les voy a hablar acerca de la selección artificial en ovejas de raza merino. Para la selección artificial se deben llevar a cabo
4 indispensables pasos que se encuentran acá. El primer paso es la identificación y evaluación de los rasgos deseables. Esto quiere decir que se evalúan los rasgos de las ovejas que se quieren para las futuras generaciones, rasgos que sean favorables para el animal. Esto puede ser como por ejemplo la calidad de la lana, la resistencia a enfermedades, la capacidad de adaptarse a distintas condiciones ambientales, entre otras. El segundo paso es la selección de reproductores, en donde se escoge al macho y a la hembra que cumplan con los rasgos deseables y que sean con los cuales se va a llevar a cabo la selección artificial. El tercer paso es la inseminación artificial, el cual es uno de los métodos más comunes para llevar a cabo la selección artificial. En este método lo que se hace comúnmente es que se extrae el semen del macho y se le introduce a la hembra para fecundar el óvulo. O también otra opción es que extraen el óvulo de la hembra y el semen del macho, hacen la fecundación in vitro y luego se lo introducen a